Hola a todos, este mes estamos leyendo el ensayo Manual para realizar exposiciones en el trópico del curador mexicano Pablo León de la Barra. Este es un pequeño ensayo que se escribió en el 2011, pues por Pablo León de la Barra, que es un curador mexicano que nació en 1972 y que hoy en día es uno de los curadores más importantes de arte latinoamericano en el mundo. Ha trabajado en museos como el Guggenheim, para museos de México como el Museo Tamayo, y en este caso también es actualmente curador del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói en Brasil. Entonces ha trabajado también en Sao Paulo, en bienales. Es un curador bastante importante para el arte latinoamericano y es también un teórico importante para este continente. Este es un ensayo bastante lúdico, bastante sencillo, bastante joven, que también nos da una postura crítica hacia cómo podemos hacer exposiciones en Latinoamérica. Esto podríamos pensarlo como tanto un ensayo de crítica institucional como una provocación artística, que está invitando a los artistas, invitando a los curadores, invitando a las personas que quieran generar exposiciones a no regirse a los cánones institucionales, a los recursos, las becas, los museos para hacer exposiciones. Él va a decir que no es necesario al final tener un cubo blanco pristino para colocar objetos carísimos, sino también se pueden hacer exposiciones libres, exposiciones abiertas, exposiciones en parques, en casas, exposiciones en lugares que no están habilitados para hacer exposiciones, pero que igual pueden usarse para ello. Él va a hacer una provocación a Latinoamérica para pensar en que en Latinoamérica existen pocos espacios y pocos recursos comprados a Europa o a Estados Unidos para hacer exhibiciones a las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Internet o cuando podemos viajar al exterior. Se trata de exposiciones muy caras, con grandes presupuestos, con un equipo de trabajo muy grande. Piensen, por ejemplo, en la Bienal de Venecia y cuántos pabellones nacionales participan de esta bienal. Piensen en museos como el MoMA, museos como el Guggenheim en Nueva York, museos con presupuestos altísimos donde se exhiben las obras de los artistas más populares de la historia del arte. Piensen, por ejemplo, en el Met, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, cuánto presupuesto debe de tener para preservar los objetos históricos que conserva en ese museo. Entonces llegamos a Latinoamérica, donde hay pocos museos que están enfocados al arte contemporáneo. Unos de los más importantes son, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, en Brasil, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, y otros museos que sí están como siendo pioneros en la construcción institucional desde Latinoamérica. Pero Pablo León de la Barra nos va a decir, esperen, no es necesario que una exposición tenga 100.000 millones de dólares para poder realizarse, que tenga a los artistas más populares del mundo para que sea importante. No es necesario. Nosotros también podemos hacer exposiciones con los recursos a nuestro alcance, con los presupuestos, con los espacios, con los artistas, con los tipos de arte a los que tenemos acceso, y eso es también una fortaleza. Podemos hacer exposiciones así en este lugar. Entonces eso es básicamente el resumen o la intención del autor, pero vamos a decir que él va a hablar al principio, en el ensayo va a comenzar diciendo el trópico es un estado mental. Y quisiera pensar a qué se refiere con el trópico. Vamos a pensar en el trópico como lo que podría referirse a Latinoamérica. Por supuesto, en Latinoamérica tenemos muchísimos climas, pero sí está de alguna manera asociada nuestra vida en Latinoamérica hacia la costa, las playas. La mayoría de países tienen un acceso costero y por ende pues tienen climas también siempre muy cálidos, o tienen climas como en Chile, por ejemplo, que existe tanto la nieve como el calor, pero que igual siguen siendo ciudades que podrían estar relacionadas a la vida acá del trópico, ¿verdad? Aún así, él también va a estar muy pensante de países como Puerto Rico, las islas del Caribe como Cuba, va a estar pensando también en México, en Centroamérica, en Colombia, en países
latinoamericanos que sí tienen una relación con el trópico per se, pero que también tienen una vida ligada a esta economía del trópico. Aún así, para Pablo León de la Barra, este trópico va a ser también una segmentación estética. Él va a decir que el trópico pues tiene una forma de verse. Y pues en muchas de sus exposiciones y muchos de los artistas con los que trabaja, como Bubu Negrón, por ejemplo, pues es que vamos a ver esta estética del trópico, estética con plantas, con hamacas, símbolos como tropicales. No es intencional que me haya puesto la camisa con estas palmas, pero algo así podemos pensarlo. Pero Pablo León en este ensayo concreto va a definir el trópico como una percepción diferente del espacio, del tiempo y la geografía en resistencia. Una geografía en resistencia constante, en resistencia a sus colonizadores, en resistencia hacia los parámetros del arte, en resistencia a una cierta, pues podríamos decir, gama de opresiones, tanto opresiones económicas como políticas, culturales, y siempre va a estar en resistencia a eso. Aún así, podríamos pensar que el trópico tiene una percepción diferente de las cosas, porque como hemos hablado, las formas en las que se hacen las cosas en Latinoamérica también están segmentadas por los recursos que tenemos a nuestro alcance, por las condiciones de vida que se tienen en este lugar. Pensar que, por ejemplo, no tenemos grandes autopistas, tampoco tenemos pues gobiernos que estén proveyendo salud pública. Y en el lado de las artes y la cultura, tampoco tenemos gobiernos que estén provocando una producción cultural como la del primer mundo, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí va a hacernos un acercamiento este curador a un tipo de curaduría más íntima, en un tiempo más lúdica, más versátil, no necesariamente el tipo de curaduría rígida que está exigiendo la institución. Entonces él nos va a dar un manifiesto de diferentes modelos de exhibición alternativos que podemos nosotros mismos implementar, los modelos tradicionales del arte europeo y el arte norteamericano pues van a ser obsoletos en países como estos donde no existen los recursos para exhibir arte de esta manera, con museos diseñados exclusivamente para los objetos más pristinos y más prestigiosos del mundo. Pues aquí en Latinoamérica ya hemos dicho que los museos son contados y muchos edificios de museos no están construidos para ser museos. Pensemos, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno en Guatemala, que fue un edificio que construyó el dictador Jorge Ubico para celebrar sus celebraciones de cumpleaños o sus fiestas más elegantes. Pues no son salones que están hechos para exhibir arte, por eso no tienen las condiciones climáticas, las condiciones arquitectónicas, las condiciones espaciales para albergar o alojar o exhibir obra. También, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño en Costa Rica, que ocupa el edificio de las bodegas de una cervecería, museos que también han sido cárceles o museos que eran casas antiguas, etc. No son edificios que están construidos pensando en ser museos, y eso es algo que va a dificultar de alguna manera el exhibir arte en estos lugares. Entonces Pablo León de la Barra nos está diciendo, no se preocupen por esos espacios, no se preocupen por esos museos, porque nosotros podemos hacer exhibiciones en cualquier lugar. Una exhibición en nuestras casas puede ser un museo, una exhibición en un salón de clases, una exhibición en un parque. ¿Dónde y cómo podríamos hacer una exhibición? Y pues Pablo aboga por exposiciones alternativas que resisten a esta carencia de espacios y de recursos. Él nos va a decir, pensar la exposición como un proceso, no como un resultado acabado, perfecto, estático. Esto quiere decir que la exposición puede ir cambiando con el tiempo. Podemos tener una exhibición un día con unos artistas y luego incluir otros o quitar algunos o moverlos o hacer que las obras cambien, que las obras se rompan, que las obras acaben. No hay por qué darle al arte pues la sacralidad que tiene en el mundo del arte, ¿verdad? Ay, el arte no se toca. El arte es solo para las élites. El arte es para aquellos que pueden entenderlo. Este texto nos está diciendo no.
El arte es para quienes tienen la oportunidad de estar en el momento en el que está el arte. Como que el arte llega a quienes están allí. Entonces, de alguna manera, este texto nos está invitando a producir esas exposiciones, esas experiencias de investigación, de proceso, de energía, de sinergias que se puedan construir desde donde nosotros querramos. Finalmente nos va a decir que una exposición es un modo de investigar historias, ideas y contextos, porque definitivamente es en una exhibición donde vamos a poder conocer las historias que los artistas nos están tratando de contar. Vamos a poder hacer conexiones entre distintos contextos de donde provienen estos artistas o de donde sus obras están siendo concebidas. Vamos a poder también pensar en las ideas que se están tratando de dialogar en ese espacio y hacernos preguntas sobre lo que estamos observando. Y pues después de leer el texto también me quedan muchas preguntas y muchas incitaciones a hacer cosas. Pensar en cómo podemos hacer cosas, cómo podemos hacer exposiciones, cómo podemos hacer obras de arte bajo estas circunstancias. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo harían una exposición en sus casas? ¿Cómo harían ustedes una exposición del trabajo de sus amigos, incluyendo su trabajo, en sus casas? ¿Y qué objetos de sus casas les servirían para esta exposición? Si van a colocar esculturas, ¿dónde colocarían las esculturas en sus casas? Si van a colgar pinturas, ¿cómo las harían? Si van a hacer instalaciones o un performance, ¿en qué sala de su casa lo harían? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significan esos espacios? Y vamos a hablar también de una exposición que hizo el curador Hans Ulrich Obrist, su primera exhibición que fue en su apartamento. Vamos a hablar un poco de cómo es que los artistas pensaron en el apartamento como el lugar para hacer la exhibición. Entonces no llevaron cuadros, no llevaron esculturas que fueran a ser colgadas o colocadas en la casa, sino que pensaron en la casa como parte de la obra. ¿Qué pasa si yo coloco una imagen de una vela atrás de un gabinete con un pequeño agujero, y entonces la gente puede ver a través del agujero esa vela que está allí encendida? ¿Qué pasa si en el refrigerador hay una obra? ¿Qué pasa si en las puertas se coloca algo? ¿Cómo podemos pensar en obras que no necesariamente están hechas en otro lugar para ser trasladadas y exhibidas como si fuera un museo, sino que están pensadas desde el lugar donde las estamos exhibiendo? Entonces, esas son estas preguntas que nos hace pensar este curador sobre las exposiciones que se pueden hacer en Latinoamérica, que no necesariamente es porque somos latinoamericanos que podemos hacerlas, porque también pues podemos saber que esta es una manera de hacer exposiciones en todo el mundo. Aún así, Pablo León de la Barra se va a referir a que en Latinoamérica, debido a ciertas carencias que existen, estamos casi que obligados a trabajar con la precariedad o a trabajar desde otros contextos, desde otras alternativas, pero yo siento que esas son fortalezas también que podemos implementar para que sea más democrática la exhibición y la producción de arte. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Me encantaría saberlo y nos vemos pronto.